Durante bastante tiempo y sin la intención de faltar al respeto, las religiones siempre han sido temas en los que las personas se sienten muy afines. ¿A qué me refiero con esto? O sea que las personas las vuelven un estilo de vida, y ese estilo de vida las vuelven costumbres, y obviamente esas costumbres se las pasan a las nuevas generaciones. Pero siempre hay que recordar y pensar que aunque estas instituciones tengan intenciones buenas, son movidas por humanos, y los humanos siempre tendemos a hacer cosas para nuestro propio beneficio, ya sea por placer o económico, o en diferentes ámbitos. Así que este video toma de recopilación diferentes sucesos, lamentablemente horribles, hechos por monjas o bien recibidos por estas mismas. Pero también este video tiene la intención de hacerte dudar en dar el 100% de tu confianza a personas a servicio de la iglesia, ya que no todos estos son devotos corderos de Dios. Puede ser que haya un lobo disfrazado con la piel de cordero. Esta leyenda surgió a mediados del siglo XIX, en el estado de Durango, en la llamada Intervención Francesa. Beatriz desde muy pequeña manifestó su amor hacia Dios. A los 15 años decidió ingresar al convento, y así pasaron algunos años de tranquilidad en su vida. Cerca del convento estaba un cuartel militar francés. Ellos pasaban todos los días a la misma hora frente al convento. Así fue como Beatriz vio por primera vez a Fernando. Ella quedó totalmente enamorada de él. Así que, como es lógico, esperaba todos los días ansiosa ver pasar a su amado. Un día el ejército sufrió una emboscada y Fernando salió gravemente herido, así que corrió a pedir asilo al convento, y coincidió que Beatriz fue la que le abrió la puerta. Ella no dudó en ayudarlo, y lo atendió durante varios días. Entre ellos surgió una amistad que pronto se convirtió en amor. Ella sentía que estaba mal, pero su amor por él era más fuerte. Fernando se recuperó y volvió al cuartel. Tiempo después el ejército francés se tuvo que retirar a su país. Fernando se despidió de Beatriz con un abrazo y un beso cálido, y le prometió que regresaría por ella. Cuando el ejército francés se disponía a marcharse, el ejército mexicano los capturó y fusilaron a todo el pelotón, entre ellos Fernando. Beatriz nunca se enteró de la muerte de Fernando. La joven monja todos los días subió al campanario a esperar a su amado, pero lamentablemente un día se tropezó y cayó de él, a una altura de 30 metros, y obviamente del fuerte golpe murió. Desde entonces la gente cuenta que todas las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco, viendo al vacío esperando a que llegue Fernando. Este hecho data de la época de los 90, más o menos en el apogeo de los asesinos seriales en ese entonces. Los hechos transcurren en el condado de Texas, esta vez a manos de Montserrat Vázquez López, inmigrante mexicana que logró llegar a Estados Unidos gracias a su alto conocimiento y devoción en la teología cristiana, aparte de los múltiples contactos con los que contaba gracias a su familia. Su familia, aparte de ser muy devota, desde muy pequeña la instruyó en servirle a la iglesia. Ella era muy conocida por su amabilidad exuberante, además de siempre generar campañas de apoyo a la comunidad. Pero esto solo era una fachada para el monstruo tan obsesivo y repugnante que se encontraba dentro de esta mujer. Desde muy pequeña comenzó con un odio por las personas que no eran afines a su religión, también por las costumbres gringas que se estaban empezando a practicar en México. La que más odiaba era Halloween. Por ende, esa fue la época en la que cometió su crimen, empezando por la dueña de la propiedad de un restaurante en el condado de Texas. Este crimen se suscitó cuando Montserrat se disponía a entregar panfletos para la próxima misa, pero ella, cuando llegó al restaurante, se topó con una decoración afín a la celebración de Halloween. Obviamente, desde que llegó a hablar con la dueña, ya iba con una mentalidad de rechazo. Lo que desembocó su ira fueron los comentarios ateos y que de forma despectiva rechazó su invitación, lo que provocó que ella esperara hasta que la dueña cerrara el restaurante y se fuera a su casa. Ella decidió seguirla. La acechó hasta la mitad de la noche, cuando ella ya estaba dormida. Enseguida logró ingresar a su casa. Como ya saben, las ventanas de allá de Estados Unidos no son muy fuertes, y menos en esa época. Posteriormente, ingresó a su habitación y le quitó la respiración para dejarla noqueada. Cuando la dueña despertó, se encontraba atada a su propia cama. Montserrat había llevado instrumentos de flagelación, así que obviamente empezó a latigarla, según ella, para quitarle ese demonio que estaba dentro de ella. La golpeó de una manera tan vil y salvaje que la dueña no logró sobrevivir ante ese ataque. Le arrancó la carne con cada latigazo. Cuando terminó esa masacre, estuvo varios días en libertad, pero no duró mucho, porque obviamente la desaparición de esa mujer era muy evidente. Además, hubo testigos que vieron a la monja cerca de la casa de la dueña, así que se inició una investigación y Montserrat confesó todo. El orfanato. El testimonio a continuación
relata los hechos vividos por una niña, hoy en día una mujer. Lo relata de forma anónima. Ella cuenta que durante mucho tiempo estuvo de hogar en hogar, hasta que un orfanato de la Iglesia Católica decidió acogerlo. Ella en ese momento se sentía muy bendecida, por el hecho de que por fin iba a tener un techo donde refugiarse, y comida para saciar el gran ardor que sentía en el estómago todas las noches, pero nada más alejado de la realidad. Ese mismo día en la mañana, la juntaron con un grupo grande de niñas, la habían encerrado tras las puertas del convento, les quitaron la ropa para revisar si traían algo, por si las dudas. Enseguida llegó una monja con una gran olla, dentro de ella contenía pintura blanca que usó para pintarles el cuerpo, de los pies a la cabeza. Enseguida las llevaron a desayunar. Ella relata que vomitó porque la comida estaba bastante asquerosa. Les habían dado avena con grumos, sabía demasiado rancia según sus palabras. Esta acción provocó que le dieran una tremenda golpiza, obligándola a comer la avena que había vomitado. Este tipo de experiencias la sufrió en la Iglesia Católica de Irlanda, más o menos de los 6 a los 11 años de edad, durante los años 60. Eventualmente la llevaron a una guardería, donde estos abusos físicos no cesaron, sino aumentaron de manera prolongada. Pero no solo se quedó en golpizas, las monjas alistaban a los menores para satisfacer al padre y a los sacerdotes que pasaban por la iglesia. Ella relata que llegó a tal punto de desesperación que intentó suicidarse metiendo los dedos en los enchufes. Dice que lo único que recuerda es que despertó y estaba con un doctor al lado de su cama. El doctor le preguntó que por qué lo había hecho. Ella respondió que por toda la crueldad y dolor que le hacían pasar en la iglesia. Enseguida la monja le interrumpió y le dijo al médico: se lo dije, esa niña es un demonio, el diablo está dentro de ella. Todo el orfanato era un caos, bebés llorando todo el tiempo por el dolor o el hambre o porque simplemente querían afecto de alguien. Ella relata que aún puede escuchar esos gritos en su cabeza, esos llantos de dolor y angustia de todos los menores. Para ella, la Iglesia Católica debería avergonzarse de lo que le había ocurrido. Han destruido la vida de tantas generaciones de niños. Nunca quise una familia ni casarme o tener niños, porque para mí el mundo era cruel. En 1999 se registró una oleada de denuncias sobre acoso en escuelas y orfanatos e instituciones dirigidas por monjas católicas. En 2002, el gobierno de Irlanda estableció un comité especial para fijar compensaciones a las víctimas de abuso, con la condición de que no hablaran públicamente de lo que había ocurrido. Se cuenta que por allá del siglo XVII se dio un escándalo religioso, muy comentado entre el clero de la época virreinal. Se trata de un fraile llamado Pedro Velázquez y una monja llamada Sara Antonia de San Josep. Ellos se conocieron en una misa celebrada por parte del obispo Antonio. Parte del coro que amenizó la ceremonia tenía una cara angelical, de tez morena, pero Pedro logró enfocar su mirada en Antonia y quedó prendado de ella. Antonia se dio cuenta de cómo la miraba el fraile y de inmediato se sintió atraída hacia él. Pedro, queriendo estar el mayor tiempo posible con ella, rentó una casa al lado del convento y se puso a cavar un túnel llegando directo a la habitación de Antonia. Tardó unas semanas, pero para él valió la pena. Y así estuvieron varios meses, hasta que la Madre Superiora se dio cuenta que Antonia estaba embarazada. La Madre Superiora decidió encerrarla en una celda, donde era vigilada las 24 horas del día, hasta que el día 7 de diciembre de 1693, Antonia dio a luz a una niña, la cual fue bautizada. Pero lamentablemente, tras un juicio de la Inquisición, fueron condenadas madre e hija a vivir emparedadas, en una celda tapiada, por el resto de su vida, sin que nadie las viera jamás. Obviamente fallecieron, pero todavía se dice que por la calle de Jesús María, del centro histórico de México, se pueden ver en medio de la madrugada una monja con una criatura en sus brazos. Informes de la época detallan la desaparición espontánea de niños en la localidad, cuando se instaló la iglesia, pero solo desaparecían ciertos días, los cuales eran cuando iban de visita los sacerdotes de la ciudad. Resulta que hubo un secuestro de niños, a veces incluso extraídos de sus propias casas, debido a la poca seguridad que existía en ese entonces, también siendo atraídos gracias al comedor comunitario, donde obviamente a ellos no les servían carne. Resulta que las mismas monjas eran las encargadas de atraer a los niños al convento, para posteriormente asesinarlos y prepararlos para el festín de los sacerdotes que iban a venir de la ciudad. Según ellos dicen que hacían estos actos porque la carne de los niños, aparte de ser dulce, la misma esencia del alma de los niños nos hace ser un poco más inocentes, según sus palabras, y lograr tener pensamientos más puros, aparte de que ese acto, según ellos, los acercaba más a Dios, porque según la frase dice que a los niños sí los escucha Dios. El refugio fue un hospital y casa de ejercicios en San Pedro Tlaquepaque. Cuenta que en el refugio vivió una monja tan hermosa como perversa. Esa mujer, aparte de servirle a Dios, también se dedicaba a acabar con la vida de los enfermos del hospital. ¿Cómo, te preguntarás? Lo que ella hacía es desconectar las mangueras de oxígeno que se encontraban conectadas a la persona. También se encargaba de envenenar a las madres embarazadas, dándoles medicinas cambiadas con otros pacientes. Obviamente esto resultaba fatal tanto para la madre como para el hijo. Dicen que la última vez que se le vio estaba jugando con unas desquiciadas menores
mentales, que se encontraban también en el refugio, obviamente siendo atendidas por las mismas monjas. Lo más perturbador es que se le notaba tan natural, como si a ellas perteneciera, cuando obviamente no están bien de la cabeza. Lamentablemente, ella incluso después de su muerte, o al menos eso se cree, porque no se encontró ningún rastro de ella todavía, sigue fastidiando a los ocupantes del hospital. Dicen que todavía deambula por los pasillos, asustando tanto a pacientes como a doctores, además de enfermeras, pero no los asusta solo de aparecerse frente de ellos, sino también anunciando la muerte de algunos pacientes en el hospital. El hospital hasta el momento sigue funcionando, y tanto como antes como ahora, sigue acogiendo tanto a gente de bajos recursos como a gente de bastante dinero. Afortunadamente para las personas con un buen nivel de vida, que tienen buenos ingresos, pueden escoger en qué hospital se van a quedar, y obviamente no escogen quedarse ahí. Lamentablemente para la gente de pocos recursos, tiene que aguantar la presencia de este ente.